ya que muchos alumnos que no se pudieron conectar nos pidieron que luego les enviemos la grabación de esta charla. Y para arrancar, primero de todo me gustaría presentar a Esteban. Ya lo hemos hecho por medio de nuestras redes sociales, pero para quienes estén acá y quieran conocerlo más, contarles primero de todo un poco de por qué estamos acá charlando con Esteban. Decirles principalmente que Esteban Gigello Hübner es argentino. Él se crió en la pobreza extrema, estudió Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. La carrera es de Educación Lingüística Aplicada y Adquisición de una segunda lengua en la Universidad de Oxford. Luego prosiguió sus estudios de Filología Española en la Universidad de Salamanca. Esteban también es un autor y un experimentado docente que imparte varios cursos en la Universidad de Oxford. También él nos contó, y tenemos un par de datos para contarles acerca de su carrera. Por ejemplo, tuvo la oportunidad de visitar 82 países, en total habla 7 lenguas, invitó en su carrera a 5 premios Nobel a Oxford, es el arquitecto de la visita de Diego Maradona a la Universidad de Oxford también. Y bueno, un poco también la idea es que podamos conocerlo y descubrirlo a lo largo de esta charla, y para eso, como previamente tuvimos la oportunidad y la posibilidad de hablarlo, me gustaría que nos cuentes un poco, Esteban, vos, y si nos podrías contar un poco de tu historia, de tu infancia, y agradecerte, como dije al principio, por estar acá conectado. Octavio Bence, muchísimas gracias por tu presentación y por tu invitación. Es un honor para mí estar con el Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA. Y le vamos a pedir a Occhi Pinti, a Vale, Olivarría, a Castro, a Márquez, a Gandini y a Sofía que por favor, si tienen, pongan las cámaras. Si no tienen, bueno, lo aceptamos. Ahí está. Gracias, Federico. La primera pregunta o invitación fue hablar de mi infancia. Quiero decirles primero buenas noches, porque aquí son las 8:05 de la noche. Nací en Córdoba, en las sierras de Córdoba, en un pueblito que se llama La Falda. Si lo conocen, no lo conocen, tienen que ir. Es muy bonito, todas las sierras. Una familia normal, padre y madre. Mi madre conoció a mi padre cuando eran adolescentes. Mi madre quedó embarazada a los 15 años. Nació mi hermano Daniel a los 15 y pico de mi madre, y a los 18 de mi madre llegué yo. Entonces, como no tenían experiencia de vida, de relaciones, terminaron separándose. En Argentina no había divorcio en ese entonces. Entonces, de vivir en La Falda, en la cumbre, mejor dicho, una vida normal, en una casita a 2 aguas, enfrente de una plaza, mi madre empacó todo y nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Y ahí me crié en el conurbano bonaerense, respondiendo a tu pregunta, Octavio, en un rancho con piso de tierra, techo de chapa, sin electricidad, sin agua. El agua había que irla a buscar como 150 metros, acarrearla. Yo me ponía un palo de escoba así cruzado y traía el agua a casa. El rancho era solamente un cuadrado, teníamos solamente una cama y ahí dormíamos mi madre, mi hermano y yo, y el hermano de mi madre. Es decir, mi abuela, la madre de mi madre, fallece, la atropella un auto, entonces no teníamos más familia, y le deja a su hijo, que tiene la edad de mi hermano. Mi madre y mi abuela fueron madres a la misma vez. Y fue muy duro, fue una Argentina de una inflación enorme. Mi madre trabajaba de limpieza, y bueno, tuve que comenzar a trabajar a los 9 años de edad, y desde entonces sigo trabajando hasta el día de hoy. En este transcurso de tu vida, nosotros sabemos que hay un personaje muy, muy peculiar, del cual formó parte. No sé si nos querés contar y dar a conocer un poco la historia de Zulema, si los compañeros pueden saber de quién se trata. Zulema. Hiciste buena investigación, Octavio. En casa pasábamos hambre.
La realidad era esa, pasábamos hambre. Yo comencé a trabajar a los 9 años, pero también revolvía la basura. Uno de los traumas de mi niñez es cuando una maestra me vio comer de la basura. Entonces era bastante difícil, una Argentina muy, muy diferente a la de hoy. La pobreza de antaño era una pobreza realmente extrema. Hoy yo sé que la prestigiosa Universidad de la UCA es una de las líderes en Argentina en la calificación de la pobreza, pero la calificación de la pobreza ha variado con el tiempo, ¿no? Hoy se toman diferentes parámetros. En ese tiempo pobreza era realmente pobreza. Hoy hay gente que vive en los barrios pobres, en las villas miserias, tienen electricidad, pero siguen siendo pobres, o tienen agua en las casas y siguen siendo pobres. Se califican como pobres. Pobreza era la nuestra. Y yo me iba a dormir con hambre, muchísimas veces. Me recuerdo hasta comer pan duro con moho. No sé si ustedes saben lo que es el pan con moho. Bueno, pero tu pregunta fue sobre Zulema. Una vez, una amiga de mi madre le dijo, en una villa miseria en Granburg, Beatriz, si tenés cámara, por favor ponela, Julieta también. Le dijeron que en una villa miseria de Granburg había una persona que quería regalar una bomba de agua. Ustedes no sé si saben lo que es una bomba de agua. Son unas cosas así muy pesadas de hierro fundido, que se hacía una perforación en la tierra y había que jalar una manija bastante dura para que salga el agua. La fuimos a buscar a Granburg en el tren diésel desde la estación de Boulogne hasta Granburg, y una vez que mi madre con el tiempo la pudo instalar, tuvimos agua en casa. Y desde el momento que tuvimos agua en casa, yo chapoteaba en el barro, yo me jalaba esa manija, y mi madre me dijo, Estebancito, se nos acabaron los problemas. Y dije, ¿cómo, mamá? Porque tenemos agua y tenemos tierra, entonces ya no vamos a tener más hambre. Y tuvo razón esta sabia mujer, mi madre. Empezamos a plantar tomates, zapallitos, zapallos que crecían muy rápido y un montón de cosas más. Y ahí vinieron las gallinas. Y entre ellas vino, respondiendo a tu pregunta, Octavio, vino Zulema, que era una gallina muy ponedora y ponía muchísimos huevos. Y para mí eran los huevos de oro, porque yo cambiaba los huevos por fruta, hacía trueque, había aprendido en la escuela lo que significaba el trueque. Entonces hacía trueque con los huevos de la gallina, hasta cambiaba los huevos de las gallinas Zulema por clases de inglés. Había una vecina que tenía unos long plays de clases de inglés, y ella me dejaba escuchar una lección por un huevo. Así que yo aprendí inglés gracias a Zulema. Creo que respondí a tu pregunta. Ese fue un personaje muy importante en mi niñez. En ese sentido, también me gustaría preguntarle cómo hizo para seguir adelante, porque en definitiva usted acá nos está contando de una infancia muy dura, en la cual claramente tuvo que pasar instancias de hambre, tuvo que sobreponerse a dificultades en lo personal que también fueron muy complicadas, como superar la superación de sus padres, y a pesar de todo, usted siempre encontró la voluntad para poder seguir estudiando, para formarse, para educarse. Si nos podría dar algún comentario o una reflexión ya con los años pasados a cómo usted, de dónde sacaba fuerzas para no bajar los brazos y rendirse, porque es una realidad que muchos jóvenes en nuestro país caen y que a veces es complicado revertir esas situaciones de extrema pobreza y de un acceso complicado a la educación. Bien, gracias. Santiago, Diego, Tomás, los que van entrando, si tienen por favor cámara, préndanla. Aquí en Oxford, a veces tenemos que dar, ahora ya es todo presencial, pero si tienen la cámara apagada, yo les pongo ausente en el registro. Tengo aquí el registro de mis estudiantes, ahí sí lo ven, y si no están, ausente directamente. Entonces, si tienen cámara, pónganla, porque es medio feo estarle hablando a un nombre. Pero si no tienen cámara, no hay ningún problema. Y otra cosa que quiero decir, que se dieron cuenta como Octavio empezó tuteándome y ahora me trata de usted, así que tenemos una distancia. La pregunta fue cómo hice para no bajar los brazos. Ahora me doy cuenta. En ese tiempo no me daba cuenta, Octavio, porque en casa no había electricidad. Entonces no teníamos televisión, no teníamos radio. Yo leía con luz de vela cuando teníamos vela. Luego, gracias a Dios, pusieron en la Panamericana esas farolas grandes donde
para la Panamericana con unos postes muy grandes y la luz iluminaba cuadras y llegaba un poco la luz a casa. Entonces yo ya sabía leer, yo aprendí a leer a mis 4 años y medio de edad. Ahora me doy cuenta, ahora puedo analizar esto. ¿Cómo hice para no bajar los brazos? Lo único que a mí me extraía, me hacía salir de esa realidad dura, de ese diario vivir duro, era la lectura. Y cuanto más leía, más contento me sentía. Yo soy un adicto a la lectura hasta el día de hoy. Y entonces, ¿cómo hice para no bajar los brazos? Fue tu pregunta. Bueno, yo creo que el estudiar para mí era lo lógico. Mi madre, y sobre todo mi abuela Raquel, antes de morir, ella pudo pasar lo más importante que tiene la educación. La educación tiene varios ingredientes, chicos, ¿no? Ustedes bien lo saben. Es la información que reciben sobre las relaciones internacionales, la ley de mares, las ciencias políticas, la teoría de las ciencias políticas, etc. Toda la información que puedan recibir, pero también parte de ese paquete de la educación son valores, valores éticos y valores morales. Y eso lo había recibido en casa. Y uno de los valores más importantes que me inculcaron estas dos mujeres, mi abuela, hasta que murió, la atropella un auto cuando iba a trabajar a las 5:30 de la mañana, un borracho, en el hipódromo de San Isidro, en la avenida Márquez, fue que sin sacrificio no hay beneficio. Yo crecí creyendo esa regla de oro. Sin sacrificio no hay beneficio. Entonces, más me sacrificaba, más fácil me era la vida. Y eso me motivaba. Conseguía mejores trabajos. Yo juntaba cables en la Panamericana, los quemaba, obtenía el cobre y con eso me compraba los libros o aprendía inglés. Y entonces, cuanto más sabía, más fácil me era. Y creo que esa era mi motivación. De esa manera, de esta historia de constancia y de repetimiento y de voluntad, no sé si nos quiere contar un poco de cómo fue la gran historia que tuvo para poder entrar al obelisco, que creo que también un poco se resume de esa voluntad de querer conseguir uno de sus sueños. Bien, es una historia un poco larga. Yo veo que Octavio hizo una gran investigación, pero voy a compartir la historia del obelisco, a pesar de que está bien detallada en mi libro, Las llaves de Raquel. Si pueden, está en Mercado Libre o en inglés, en Amazon. Yo nunca había salido del rancho, de la zona del rancho. Para colmo, la escuela quedaba a 200 metros de casa, ¿no? Entonces, había pasado como 2 años sin salir. Y el primer viaje que me forzó a salir de ese barrio fue al centro, a la capital federal. Todos ustedes lo conocen, porque si cursan en la Católica, cursan en Capital Federal. Y claro, yo sabía que había un monumento en el centro de Buenos Aires llamado el Obelisco. Entonces el ómnibus viene, vamos todos de guardapolvo blanco, en una excursión organizada por la escuela, y el ómnibus entra por Avenida Libertador, viene por Avenida Libertador, toma la 9 de julio, y lo primero que se ve es el Obelisco. Y yo ahí me paro en el colectivo, y iba justamente adelante, petrificado, digo, qué cosa, ese es el Obelisco, nunca lo había visto en mi vida. Y entonces la directora, que tenía un vozarrón enorme, porque fumaba tanto dentro del aula como fuera del aula, dice, pero nene, nunca viste el Obelisco, tus padres nunca te trajeron, y sentate, me humilló delante de todos los chicos. ¿Qué me iban a traer si no, padre no tenía, desaparecido? Madre, tampoco nunca, ni siquiera el subte había tomado mi madre en toda su vida. Entonces, me humilló. Y ahí los chicos le dijeron, señora, queremos subir al Obelisco. Ella dijo, al Obelisco no se sube. Y yo ahí me dije, me prometí, llorando dentro mío, yo voy a subir. Y eso comenzó a gestarse dentro mío. Fue una gestación. Hoy lo veo, hoy lo puedo analizar de esta manera. En ese momento no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero dije, yo me voy a demostrar que puedo subir al Obelisco cuando todos estos no pueden subir. Pasa el tiempo, soy cadete, reparto dentaduras en Buenos Aires, trabajo para Rotadent, que es un laboratorio dental. La otra vez me entrevistaron en un lugar y justo una dentista me dice, yo también trabajé con Rotadent. Bueno, repartía dentaduras.
coronitas, puentes, dientes postizos por todos los consultorios dentales de Buenos Aires, y siempre había el obelisco y decía, yo te voy a subir, yo te voy a subir, yo te voy a subir. Eso se germinaba dentro mío. Fui hasta forzar la puerta del obelisco. Ahora tiene rejas, antes no tenía. Y claro, los cadetes perdemos mucho tiempo, chicos. Ustedes, no sé si son cadetes, si habrán sido cadetes, pero los cadetes, una vez que hacemos los trámites, vamos al correo, al banco, y hacemos los trámites, luego nos dedicamos a hacer tiempo, porque si volvemos a la oficina nos vuelven a enviar a ser mandados. Entonces yo empecé a pedir permisos para subir al obelisco. Iba a las diferentes dependencias de la Municipalidad de Buenos Aires para pedir un permiso. Me echaban, ¿no? Me decían, nene, al obelisco no se sube, algunos me trataban muy mal, hasta que di con la oficina de Parques y Paseos, cerca del planetario, en la que me atiende el director, un hombre muy simpático, y me dice, ¿por qué querés subir al obelisco? Y le dije, mire, señor, yo quiero subir para ver Buenos Aires. Si le decía por qué quería subir, yo quería subir porque me habían humillado, y era una meta que tenía, y quería cumplirla, pero si le decía la verdad, capaz que me hubiese mandado un psicólogo. Entonces me dijo, mira, el obelisco es mío, pertenece a mi jurisdicción, a Parques y Paseos, pero no sé quién tiene la llave. Esa es la realidad de la República Argentina de antaño. Ahora no sé si cambió mucho, pero el encargado del obelisco no tenía las llaves del obelisco. Es una llave muy complicada, tipo serreta, con muchos dientes, la puerta está blindada, te dejaría subir, pero no sé quién tiene las llaves. Entonces yo me fui de ahí agradeciéndole, digo, este me dejaría subir, me dejaría subir. Y aquí viene el mensaje para ustedes, chicos. Ustedes quieren lograr algo en la vida. No sé qué quieren ser, algunos de ustedes diplomáticos, otros políticos, otros quieren trabajar en multinacionales, otros quieren tener su empresa, no sé, hacer un doctorado, cada uno tiene un sueño diferente, pero tenemos que esforzarnos. Hay mucha gente que sueña y no está dispuesta a mover los pies para cumplir ese sueño. Entonces, uno tiene que acompañar el sueño con actividad, ¿no? Hay gente que dice, ay, quiero bajar de peso, pero no estás dispuesta a salir a correr, entonces no sirve. Entonces yo insistía con esto. Un día me mandan a pagar unas patentes ahí en el Banco Ciudad, en Carlos Pellegrini, en la avenida 9 de Julio, había que ir temprano porque en los bancos de Buenos Aires había unas colas terribles, y paso por la Plaza de la República y veo un hombre barriendo. Y yo me le voy así de sopetón y le digo, dígame, ¿quién tiene las llaves del obelisco? Este hombre de ropa de fajina me dice, no sé, hable con el ingeniero Becerra, puede ser. Era un hombre seguramente de Bolivia por el acento. Y me dijo, ingeniero Becerra, y le tomé el número de teléfono que tenía en la camioneta que decía, mantenga limpia Buenos Aires, Manliva o Cliva, no sé, y llamé por teléfono y pedí con este ingeniero Becerra. Cuando este ingeniero Becerra atiende, a mí casi se me cae el tubo. ¡Pah! Porque me dice, yo sé por qué usted está llamando, porque le dije, le hablo por un asunto de la Municipalidad de Buenos Aires. Y el tipo me dice, yo sé por qué usted está llamando, usted quiere las llaves del obelisco. Fue un milagro. Y empieza el tipo a hablar, yo no dije nada, el tipo empieza a hablar. Lo que pasa es que cuando vino su santidad el Papa a Buenos Aires, yo tenía a cargo como ingeniero la construcción de la gran tarima para que el Papa dé la misa desde el obelisco, y a último momento la curia cambió lugar al monumento de los españoles. Yo me quedé, les pedí la llave a la municipalidad, me quedé con las llaves y siempre con la intención de devolvérsela a la Municipalidad de Buenos Aires todos estos años. El tipo tenía un cargo de conciencia que tenía las llaves del obelisco. Esa es Argentina, de aquel entonces. Entonces me dice, se las mando ya mismo con un cadete. Y yo dije, no hace falta, yo le mando a mi cadete. Entonces, como yo estoy leyendo las mentes de ustedes, fui yo. Y me dio las llaves del obelisco en un sobre papel madera, y era una llave enorme, así, de 10, 12 centímetros, como les dije. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Subo? ¿No subo? ¿Cumplo mi sueño? ¿No cumplo mi sueño? Fui a verlo nuevamente a este director de Parques y Paseos y le puse las llaves sobre el escritorio. El tipo no podía creer. Le conté lo que les conté a todos ustedes. Me dice, te mereces subir al obelisco. Elegí el día y la hora. Y así fue que organizamos el día, fue en un día de agosto, y subí al obelisco con alpargatas. Yo no tenía zapatillas. Mi primer par de zapatos los tuve a los 15 años, chicos. Yo siempre usaba zapatos de la basura.
Y subir al obelisco, no crean que es una escalera caracol, ni hay un ascensor, es una escalera bombero, con hierros así, cruzados. Y la planta del pie me decía doler tanto, en los escaloncitos me hacía tanto doler la planta del pie. Pero a medida que subía, iba conquistando el obelisco, iba conquistando mi sueño. Iba conquistando la primer meta que me propuse en la vida a causa de una humillación. Y allí arriba escribí con un graffiti, con un fibrón: hace falta aprender mucho para comprender que lo único que hay que aprender es a comprender, porque a mí nadie me entendía por qué quería subir al obelisco. Y quería subir al obelisco justamente porque me habían humillado y me lo propuse como meta. Y una vez que logré eso, dije, ahora, si yo logré esto, puedo lograr todo lo que quiero en la vida. Como ustedes, si ustedes se proponen metas claras, como subir al obelisco, con esfuerzo y con sacrificio y concentración, pueden lograrlo. Siguiente pregunta, Octavio. Justo hablando acá un poco de que venimos de las metas, de los sacrificios y de los trabajos, del trabajo que uno lleva para llevar adelante los sueños o los objetivos que se pueden tener, me gustaría preguntarle qué entiende usted por la cultura del fracaso. Hay muchas personas que esconden el fracaso. El fracaso no es, se lo ve como algo negativo, pero no, el fracaso es súper positivo. Yo valoro ahora como docente aquí en la Universidad de Oxford estudiantes que no pasaron los exámenes en la primera vuelta y luego se sientan, se sacrifican y pasan de nuevo. Uno debe capitalizar en el fracaso, debe capitalizar en los obstáculos, pero para esto hace falta una fortaleza psicológica, porque cuando uno se cae, que es un fracaso, cuando uno se cae y no tiene la fortaleza psicológica para levantarse, entra en un letargo y se estanca. Bueno, aquí en Oxford, mi vida cotidiana, hoy me encontré con uno, justamente es argentino de Neuquén, un científico, pero mi vida cotidiana se rodea de investigadores, de científicos, de analistas, de innovadores, de inventores. Es una vida muy rica, Oxford. Bueno, pero había uno que me estaba hablando de Paul, no me acuerdo si era Echter o Ehrlich, no importa, que un alemán que descubrió la fórmula para combatir la sífilis, fue el siglo pasado. La fórmula para combatir la sífilis. Antes la gente se moría de sífilis muy fácilmente. Y le puso como título a esta fórmula, la fórmula 606. Número 606. Esta es la fórmula 606. Y cuando le preguntaron por qué, Paul, le pusiste el número 606 a la fórmula, y él respondió, porque la traté 605 veces y 605 veces fracasé. Y recién en la 606 di en la tecla. 605 veces. Entonces, chicos, yo fracasé mucho en mi vida. Yo pasé un montón de veces, no pasé un montón de veces exámenes, muchas veces no conseguí trabajo, una vez me echaron de un trabajo, otra vez me suspendieron. Constantemente uno enfrenta a diario un montón de dificultades. Lo peor que podemos hacer es estancarnos. Uno tiene que capitalizar en los fracasos y verlos como parte de la experiencia y riqueza hacia donde queremos llegar. Siguiente pregunta, Octavio. Justo que recién hablamos de las historias de su trabajo, me gustaría preguntarle resumidamente cuántos trabajos usted tuvo y cuál considera que fue el más duro. Trabajos tuve muchísimos. No sé cuál fue el más duro. No sé, yo trabajé hasta de bellboy en el Hotel Sheraton, fue muy duro porque tenía que subir en el ascensor hasta el piso 24, tiene 900 habitaciones y bajar todo por escaleras y con zapatos que no eran míos, siempre zapatos prestados o de la basura, me salían llagas, eso fue muy duro. Ser constructor, yo fui albañil en Japón, eso fue muy duro. Pero otro trabajo duro, pero lleno de satisfacciones, fue hace unos años atrás, fui consejero del ministro de Educación del Sultanato de Omán, en el Golfo Pérsico. Fue duro, pero lleno de satisfacciones. ¿Cuál fue el más duro? No lo sé. Yo a todos los trabajos que tuve les pongo el corazón,
Duro físicamente quizás Japón, albanil, no fue fácil. Yo soy un chiquito, menudito, así que andar acarreando baldes de mezcla era difícil. Dentro de los 82 países que usted conoce, ¿cuál es el que puede considerar que mejor impresión le dejó y por qué? La verdad que es un fenómeno muy interesante que una persona conozca tantos países y si puede destacar alguno por alguna experiencia personal o por cómo lo recibieron, sería bastante interesante. Es difícil responder a tu pregunta, Octavio. Bueno, sin duda Israel es un país súper moderno, súper interesante, donde un niño de 5 o 6 años ya habla varias lenguas. Es un país para la gente de nuestro rubro. Ustedes y yo compartimos el mismo rubro, ciencias políticas y relaciones internacionales. Es un país muy dinámico en las relaciones internacionales, es un país que es una isla de democracia rodeada de dictaduras o semidictaduras, es un país donde todo es innovación, todo cambia. Es un país que realmente, wow. Y ser inmigrante en ese país, generalmente los inmigrantes son vistos en todos los lugares como de segunda categoría, en todos los lugares del mundo. Un inmigrante es un ciudadano de segunda categoría. En Israel no, la gente te agradece. Gracias por venir. Es algo muy interesante. Entonces Israel sin lugar a dudas. Pero hay otro país que está en mi corazón, que justamente esta semana sufrió un ciclón bastante fuerte y que fue devastador. Gracias a Dios tienen bastante de reservas económicas para solucionar todos los problemas que dejó este ciclón, que es el Sultanato de Omán. Es un país muy bonito en el Golfo Pérsico, de gente muy educada, un país muy limpio, un país muy organizado, un país que yo llevo en mi corazón también. Entonces, estos dos países a mí me gustan mucho. Chicos, viajen porque, sobre todo ustedes, lo que estudian, ¿no? El viajar es el único gasto que enriquece. Viajen continuamente, por favor, viajen. No solamente aprenden del lugar donde están viajando, sino que se dan cuenta cuántas cosas buenas hay en nuestro país, en Argentina. Entonces, cuando uno viaja, se da cuenta de cuánto le falta y cuántas cosas tiene buenas. Siguiente pregunta, Octavio. Como usted sabe, nosotros somos alumnos de la Universidad Católica y la verdad poder contar con una persona que esté trabajando en Oxford también nos interesa para entender cómo es un poco la vida universitaria allá. No sé qué nos puede detallar al respecto. Oxford es único. Se los mostraría. Bueno, está todo muy oscuro ahora, pero yo vivo justo en el centro de la ciudad. Es una ciudad, la ciudad es la universidad. Es uno de los pocos casos en el mundo que primero fue la universidad y en consecuencia la ciudad. La ciudad pertenece a la universidad, las calles pertenecen a la universidad, McDonald's pertenece a la universidad, todo es la universidad. Y es una burbuja dentro de la educación mundial, siempre en la escala de cualquier medición universitaria, viene primera, segunda o tercera Oxford, ¿no? Entonces, es un lugar único. Ahora, tu pregunta fue, ¿cómo es? Es muy especial, es un privilegio estar aquí. Fue un sueño para mí, eso podría ser otra pregunta. Fue un sueño para mí venir a estudiar en la Universidad de Oxford y ahora ser docente. Yo los invito a todos ustedes que traten, no sé si quieren, no, pero hay gente que le tiene miedo a Oxford, no hay que tenerle miedo a Oxford. Hoy justamente estuve con un argentino que le tenía miedo a Oxford, le puso el pecho y ya está terminando su carrera en Oxford, su maestría en Oxford. Requiere mucho el trabajo independiente. Muchos de nosotros en el sistema argentino no estamos acostumbrados al estudio independiente. Oxford es un tutorial university, significa one tutor is 2-to-1 o 1-to-2 o 1-to-1. Entonces, ¿qué significa? Un tutor, un estudiante. Entonces, el estudiante se pone una capa, va a la oficina del profesor una vez por semana, en la segunda semana del tercer trimestre a la cuarta hora, y el profesor le enseña uno a uno. No tenemos clases
no tenemos clases. Solamente cuando el profesor es muy de edad avanzada, hay seminarios, o en medicina, que hay un cuerpo, un cadáver para 19, 20 estudiantes, pero si no, toda la enseñanza es 1 a 1 y es muy independiente. El profesor te da una lista bibliográfica, responde a esta pregunta, entonces la educación requiere mucha disciplina. Eso es muy particular de Oxford, de Tutorial System, que también la tiene Cambridge. Cambridge y Oxford se llama The Oxbridge System, es muy particular. Ahora, si la pregunta es, ¿qué hace a Oxford especial? Bueno, uno puede decir su historia, tiene casi 1000 años, ¿no? 969, 900 no se sabe bien, 970 años de historia. No es la universidad más antigua del mundo, la universidad más antigua del mundo es la Universidad de Fez en Marruecos del año 824. Nadie la conoce. Entonces decir que Oxford es buena por ser antigua es incorrecto. Oxford no es buena porque es una universidad antigua. Eso es un factor, pero acabo de decir que hay universidades más antiguas que no son conocidas. En Europa está lleno. No voy a dar nombres porque a veces se ofenden cuando doy nombres. Pero Oxford tiene otro ingrediente, que es, tiene historia y tiene dinero. Durante toda su historia tuvo dinero. El presupuesto anual de Oxford es el equivalente al presupuesto anual de muchos países del este de Europa o el presupuesto anual de muchos países africanos. Yo creo que estamos más o menos en 3 billones de dólares, 2 billones y medio, billones de dólares anuales. Entonces, para una universidad tan pequeña, Oxford es pequeña, la Universidad de Buenos Aires debe tener, no sé, 100, 200.000 estudiantes, no lo sé. México University debe tener 500.000, no lo sé. La UCA no sé cuántos tiene, pero Oxford es muy pequeñita, tiene 25.000 estudiantes, máximo 23, 25.000 estudiantes. Entonces es una universidad muy pequeñita con un presupuesto enorme. Y ese presupuesto viene, ¿de dónde? No de donaciones, un poquito, no de libros, de publishing houses, OUP, Oxford University Press, si ponemos Cambridge University Press y Harvard University Press, es 50% de Oxford, ¿sí? Entonces, sí, la universidad recibe mucho de OUP, Oxford University Press, pero el grosso del ingreso de la universidad, de su presupuesto, viene de la investigación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hace a Oxford un lugar especial? Que tiene 2 elementos, historia y dinero. Con el dinero se puede competir. Tenemos dinero, abrimos una nueva universidad y le ponemos la Universidad Octavio Benz de Ciencias Políticas, pero carece de historia. Entonces, con los 2 elementos juntos, historia y dinero, no se puede competir. Eso es lo que hace a Oxford un lugar tan especial. Bueno, usted tuvo la oportunidad de invitar y articular la llegada de Diego Maradona en su momento a Oxford, y me gustaría preguntarle qué repercusión tuvo y cómo es que consiguió invitarlo. Diego Maradona para mí, yo sé que hay gente que no lo quiere, porque hay varias razones para no quererlo a Diego. Entonces hay gente que me criticó en su momento cómo puedo querer a alguien que tomó drogas o que apoyó dictaduras y demás. Pero yo creo que cada uno de nosotros, y cada una de las personas que admiramos seguramente tienen cadáveres en el armario. Algunos tienen algún cementerio en el armario. Para mí Diego Maradona fue un ejemplo. Porque cuando yo vivía en ese rancho que les conté y tuvimos por primera vez en una televisión, había visto un documental sobre la vida de Maradona. Él ya era conocido, pero mostraban a un niño y le preguntaba a un periodista papaleo, nene, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y él dice, yo quisiera jugar en un mundial de fútbol. Un Diego lagañoso, un Diego pobre de Villa Fiorito. Yo cuando lo vi dije, este tipo es un ejemplo para mí. Él soñó con jugar un mundial. Yo quiero jugar en el mundial de la vida. Y luego cuando lo conocí, él me dijo, sí, Esteban, yo soy un ejemplo de lo que hay que hacer y un ejemplo de lo que no hay que hacer. Diego Maradona no nació Diego Maradona, él se hizo Diego Maradona. Se hizo Diego Maradona a través del sacrificio, de levantarse temprano, de ir a entrenar con el estómago vacío, de revolver la basura, era basurero como yo.
Me lo contó él en Nueva York, una charla larguísima que tuvimos. Él juntaba aluminio. Y a costa de su sacrificio, llegó a ser el mejor jugador del mundo, uno de los mejores del mundo, sin lugar a dudas. Entonces fue un ejemplo para mí. Cuando yo trabajaba en el Hotel Conquistador, Diego Maradona comenzó a concentrarse en el Hotel Conquistador. Yo era maletero, teníamos prohibido acercarnos a los huéspedes, sobre todo a los huéspedes famosos como Diego Maradona, y yo de una manera me la ingenié para buscarlo y entablar una conexión con él. Se desarrolló una química, los dos teníamos la misma estatura. Yo tengo varias ropas de él, camisetas, corbatas. Y entonces ahí se estableció un conocimiento mutuo. Pasa el tiempo. Yo soy estudiante aquí en la Universidad de Oxford y era activo en el Standing Committee de Oxford Union, que es un debating society, probablemente la sociedad de debates más importante del mundo. Y teníamos como cometido invitar, así como ustedes, como el Centro de Estudiantes de la UCA, que me encanta lo que hacen. Hay centros de estudiantes de muchas universidades que se la pasan pintando paredes y haciendo lío. Ustedes hacen actividades extracurriculares que enriquecen la vida del estudiantado. Bueno, aquí también igual. Entonces teníamos que traer oradores, y traje a varios, como dijo antes Octavio, pero mi objetivo, mi sueño era traer a Diego Maradona, mi ídolo, que gracias a él yo pude lograr muchas cosas en mi vida. Gracias a él por el ejemplo que dio, el ejemplo al sacrificio. Y bueno, lo invité y tu pregunta fue ¿qué repercusión tuvo? La visita de Diego Maradona tuvo una gran repercusión. Lo pueden googlear, lo pueden poner Maradona en Oxford, y ahí lo ven a Diego Maradona en un Oxford Union que comenzó con un público frío, el público inglés de la Universidad de Oxford, que después lo coreaban como en la cancha de Boca. Él, con una magia que solo él tenía, pudo ponerse a un estudiantado antagónico en el bolsillo. Ese fue Diego Maradona, un hombre que no le tuvo miedo a Oxford, y en su libro, Yo soy el Diego de la gente, él me menciona 2 veces y dice que yo le hice quizás uno de los mejores regalos que le dio la vida. Muy bien. En otra de las preguntas que nos interesaba hacerle era preguntarle también cómo llega usted a ser profesor, ¿no? en Oxford. No sé si nos quiere detallar un poco. Yo me di cuenta que me gustaba enseñar a muy temprana edad. Yo era muy villero, y en la villa Miseria de la Cava había mucha gente que no sabía leer ni escribir. Entonces los domingos yo dedicaba tiempo a enseñarle a padres y a madres a leer y a escribir. Y ahí me di cuenta que me gustaba. Digo, wow, fantástico. Y entonces le fui tomando el gusto a la docencia, cuando tenía 16 años. Entonces siempre tuve esto, y siempre estaba ambivalente entre relaciones internacionales y ciencias políticas, y después entre la educación. Todo pasa en Jerusalén, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que no tenía plata. Yo siempre mi vida se caracterizaba por no tener plata. Hoy les digo, la falta de dinero no tiene que ser un motivo por el cual uno no pueda estudiar. Yo soy convencido de ello. De todas maneras, me llaman en el rectorado, en la tesorería de la Universidad Hebrea de Jerusalén, me dicen, ya estaba en el último año, me dicen, ¿necesitas pagar? ¿No pagaste el año? Le dije, sí, que no tengo plata. Me dice que tenés problemas. Le digo, sí, tengo problemas, no tengo plata. Entonces ahí en la tesorería están muy organizados, me dicen, mira, te podemos ayudar sacándote la mayor fees, ¿cómo se dice esto? Las cuotas, la deuda. Te podemos saldar la deuda si tenés varias opciones. Trabajás con chicos discapacitados, o vas a enseñar a la cárcel materias. Hay una cárcel, la cárcel de Ayalón, que a los presos que tienen buena conducta se les permite estudiar. ¿Querés ser profesor en la cárcel? Digo, claro. Y cuando comencé a ser profesor en la cárcel de Ayalón en Israel, ahí dije, sí, esto es lo que quiero hacer. La docencia cambia vidas, chicos. Si no hay docentes, no hay mecánicos, no hay doctores, no hay pilotos, no hay nada. La docencia es la única profesión que realmente moldea y forma.
y yo creo que es lo mejor que hice en mi vida, dedicarme a la docencia. Entonces, ¿cómo comencé? En Oxford se abrió un puesto, me presenté, me reboté. Primero hice, claro, en Oxford primero tenemos que hacer, todos los que anhelamos enseñar en la Universidad de Oxford, por más que seamos los investigadores número 1 de cualquier área, necesitamos pasar algo que se llama PGCE, que es un entrenamiento de 2 años, ahora lo hacen en 1 año, para poder enseñar. No cualquiera puede sentarse enfrente a una aula, ¿no? Entonces, yo sé que en Argentina muchos abogados enseñan historia o instrucción cívica. Eso aquí no funciona si no tienen un entrenamiento. Entonces, bueno, yo hice eso, me presenté a una vacante que hubo, me rechazaron. No, me rechazaron. Me presenté de nuevo, me rechazaron, me presenté de nuevo y me la dieron. Y desde entonces, eso fue en el 2007, desde el 2007 que soy docente aquí. Y bueno, una vez que estás adentro es fácil seguir avanzando. Entonces, ¿cómo comencé? A partir del fracaso, no me quedé con el rechazo. Le seguí dando. Octavio. Me gustaría preguntarle ahora si nos puede contar un poco, teniendo en cuenta nuestra carrera, de la cual nosotros estudiamos, cómo ve en el panorama internacional la salida laboral, o cómo considera que nosotros podemos tomar herramientas que el día de mañana nos permitan poder trabajar en el futuro en el exterior. La salida laboral de ciencias políticas y de relaciones internacionales es enorme. Es enorme. Cualquier gobierno serio del mundo, gobierno nacional, gobierno provincial, incluso gobierno municipal, necesita especialistas como ustedes. Cualquier multinacional necesita especialistas como ustedes. Cualquier periódico serio necesita especialistas como ustedes. Cualquier partido político necesita especialistas como ustedes. Entonces, cualquier medio de comunicación, estampa, prensa o cualquier medio, radio, televisión, internet, necesita especialistas como ustedes. Ahora, yo estoy repitiendo una palabra, que es especialistas. Chicos, no crean que con el título de licenciado en Relaciones Internacionales o Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, que es una muy buena universidad, con un buen nombre internacional, ya está, tienen la alfombra roja donde quieran que vayan. No, señores. Ustedes tienen que seguir. Tienen que, justamente, especializarse en algo. Es importante en el mundo en que vivimos hoy y en el que vamos a vivir aquí al año que viene, a 5 años, a 10 años, tener especializaciones, tener diferentes habilidades. Si estudian, si son de relaciones internacionales, escojan un área que sean especialistas, qué sé yo, cualquier cosa, no sé, el medio ambiente, dije antes, la ley de mares, cualquier cosa, no sé, alguna zona geográfica del mundo, que sean ustedes los únicos especialistas. Tienen que especializarse en algo. Habiendo dicho eso, necesitan otras habilidades. No sé cuáles. Puede ser lenguas, puede ser todo lo que tenga que ver con IT, con inteligencia artificial y demás. Salida laboral hay, pero necesita tener claridad. Yo trabajé en Naciones Unidas, en United Nations Conference for Trade and Development. Me sirvió para darme cuenta que las Naciones Unidas es un bluff. Es un bluff, es como, no sé cómo se dice bluff en castellano, es un montaje necesario del mundo. ¿Sí? Es necesario. Es un deterrence, es un organismo que disuade, pero es un bluff. Está lleno de gente, de burocracia que no hacen nada, están todo el día sentados. Yo fui parte de eso, por lo tanto lo sé. Van a trabajar 8 horas, se la pasan fumando 3, tomando café 4 y van al gimnasio en horario de trabajo. Entonces, y todo lo pagan, ¿quiénes? Los países todos del mundo. Entonces es un organismo que tiene dientes, pero muerde muy poco. ¿Sí? Bueno, en las Naciones Unidas, ahí también ustedes tienen con todos los organismos, porque tienen un montón de agencias y de organismos, incluso que se superponen uno a otro, que son innecesarios. En el servicio diplomático de Argentina, en este caso, o los que tienen doble nacionalidad de otros países, tienen una salida laboral fantástica, pero necesitan especializarse. Y también entendiendo su formación académica,
Y, Franco, ¿estás despierto, Franco? Sí, Octavio. y la relación con las lenguas, me gustaría preguntarle cuál es su opinión al respecto del lenguaje inclusivo, que en el día de hoy, y más siendo jóvenes, vemos que es un debate que se está instaurando en la sociedad. Yo no solamente en la sociedad, sino que entiendo que el Honorable Congreso de la Nación Argentina promulgó o repartió o impuso a través del boletín oficial todo un mecanismo que se debe implementar en todos los organismos gubernamentales del país, este lenguaje inclusivo. Como saben, chicos, yo crecí con mujeres, mi madre y mi abuela. Mi libro, Las llaves de Raquel, le dedica cada capítulo a una mujer. ¿Por qué? Porque sé y soy consciente, porque lo viví en casa, que las mujeres a lo largo de la historia y en diferentes latitudes del planeta fueron subyugadas, fueron discriminadas, fueron maltratadas, mi madre fue apaleada, abusada, eso lo viví en carne propia. Y es tiempo de ponerle un punto final a todo aquello. Entonces yo celebro esta reivindicación del rol de la mujer en el mundo. Las mujeres tienen que ganar exactamente, tienen que tener la misma posibilidad que los hombres. Si se le paga al hombre por cierta cantidad por un trabajo, por el mismo trabajo la mujer tiene que cobrar lo mismo. Entonces yo aplaudo todo aquello. Pero llevar toda esta reivindicación al lenguaje, primero los que lo hacen, yo los aplaudo porque tienen una motivación noble. Todos los que promueven el lenguaje inclusivo, quiero entender que lo hacen desde la nobleza del corazón, pero están totalmente equivocados. Es como lingüista con mucha autoridad, esto lo pude hablar con diferentes personas, incluso con una persona que también hablé, que sé que es se opone mucho, es miembro de la RAE, que es Mario Vargas Llosa. Es aberrante el lenguaje inclusivo. El castellano ya es inclusivo, ya es inclusivo. Cuando hablamos de género en las lenguas románicas, sobre todo en el castellano, no estamos hablando de sexo. Por ejemplo, respondan todos ustedes. Si yo digo la palabra, siempre doy este ejemplo, ¿no? La palabra muchedumbre. ¿Es masculino o femenino? Muchedumbre. Octavio. Muchedumbre. ¿Es la o él? ¿Femenino o masculino? Ah, Femenino. Persona. ¿Masculino o femenino? femenino, Cara. ¿Femenino o masculino? femenino, Eminencia. ¿Femenino o masculino? también, Sonrisa. ¿Femenino o masculino? también. Belleza. ¿Femenino o masculino? No sé si alguno de los compañeros quiere responder también. No, pero Belleza, chicos. A ver, Franco, así te despertás. Belleza. ¿Masculino o femenino? Femenino. Femenino. Entonces, supongamos que un grupo de hombres heterosexuales, hablan y pueden decir, no nos sentimos incluidos en el castellano, porque todas estas palabras son femeninas. Entonces, si yo llamo por teléfono a alguien que veo en una muchedumbre, ¿qué tengo que decir? He visto un muchedumbre y vi a un persono con un caro conocido, y era mi dentisto, que es un eminencio, con un bellezo en su sonriso. Es absurdo, es estúpido. Podemos hacer el mismo caso desde el otro lado, ¿no? Decir que los hombres no se sienten incluidos en el lenguaje inclusivo. Ahora bien, hay algunos que me pueden decir, ok, el lenguaje inclusivo no solamente se trata de que las mujeres no se sienten incluidas, sino que toda esta autopercepción de nuevas identidades no se sienten incluidas en el o y en la, belleza o bellezo, ¿ok? Podemos decir eso. Ahora bien, ¿qué hora es en Argentina ahora, Octavio? 5 menos 10 de la tarde. ¿Cómo? 5 menos 10. ¿Y qué dijiste de la tarde? Entonces, ¿qué diríamos hasta ahora? Buenas tardes, ¿verdad? ¿Sí dice buenas tardes? Exactamente, sí. Entonces, si vos me querés decir buenos días, vos podés decirme buenos días, pero no pretendas que yo te diga buenos días.
porque es buenas tardes. Entonces, si vos te querés autopercibir como un colectivo, autopercibite como un colectivo, pero no pretendas que yo te perciba a vos como un colectivo. Entonces, lo que estoy diciendo es una estupidez. El castellano es una lengua rica, hermosa, es ya inclusiva. Ustedes pueden decir, pero profe, usted no sabe que hay universidades muy buenas. No sé lo que pasa en la UCA. Yo tendría que haber preguntado antes. ¿Qué pasa con el lenguaje inclusivo? Usted sabe que hay profesores que la usan. En la Universidad de Buenos Aires usan, por ejemplo, les jurades cuando hacen los doctorados. Dicen, en lugar de decir los jurados, dicen les jurades. Pues es una estupidez, una aberración. Incluso usted me puede decir, hay universidades que usan el lenguaje inclusivo. ¿Están equivocadas son universidades? Sí, señores, están equivocadas. Y lo hacen porque le tienen miedo a quienes, a ustedes, a los estudiantes, que les hagan manifestaciones, que los tilden, que discriminan. El lenguaje inclusivo es una estupidez, es una fiebre pasajera. Ocurrió en otras lenguas, ocurrió en el inglés, hace años, 10 o 15 años, no había que decir ni he ni she, había que decir they. Todo eso ya se acabó, es una fiebre pasajera, es una aberración, es una estupidez, pero viene desde una motivación noble. No se peleen con los que usan el lenguaje inclusivo. Sonríanle, pero en mi opinión es una aberración, y lo digo con autoridad porque es mi área de trabajo. Gracias. Me gustaría... Los ofendí. No, creo que ninguno se ha ofendido. Para pasar a un tema un poco menos polémico, preguntarle, y como ya nos mostró, si quiere comentarnos un poco al respecto de su libro, Las llaves de Raquel. Las llaves de Raquel es la historia de un niño que crece y cómo percibe el mundo a través del lenguaje. Está en inglés también, Rachel's Keys. En realidad es la historia de mi vida, es una autobiografía llena de ejemplos, es para niños, adultos, abuelos. Mucha gente que después de leer mi libro, hay una mujer que ahora me dejó que cuente su historia, se llama Alicia Kramer, tiene 72 años y se puso a estudiar medicina después de leer mi libro. Es un libro que motiva, es un libro que ayuda, y sobre todo hablo mucho de las palabras, porque somos lo que hablamos. Chicos, si ustedes usan el lenguaje negativo, son personas negativas. Si usan lenguaje positivo, se convierten en personas de pensamiento positivo, que vibran y pueden transmitir un mensaje positivo a los demás. Entonces somos lo que hablamos. El libro trata de un niño que crece y cómo percibe el mundo a través de las palabras. Lo pueden conseguir en Mercado Libre si quieren. Y entendiendo que la idea que usted nos acaba de nombrar, la cual nosotros somos nuestras palabras y somos lo que decimos, teniendo en cuenta el contexto del cual todos los universitarios hoy por hoy nos encontramos, a lo mejor en nuestro país y no en el suyo, donde hay una gran desmotivación de por medio. ¿Cómo en el suyo? Mi país sigue siendo Argentina, Octavio. Donde usted está trabajando. Okay. Me gustaría preguntarle, entendiendo la gran desmotivación en general que los jóvenes universitarios podemos llegar a tener, ¿qué mensaje podría darnos? Ya que la mayoría de nosotros, creo hasta los que estamos en este Zoom, hace un año o un año y medio, casi dos, que no podemos asistir a la universidad, o que hay complicaciones para a veces mantenernos al día con el estudio, y a veces cuesta estar en casa y concentrarse, y no sé cómo usted interpreta la situación de la pandemia. Y también anexando a esta pregunta, ¿qué cree que la pandemia nos dejó a todos en general? Si vio algún aspecto positivo también. Chicos, no tienen clases presenciales. Hace un mes arrancaron un poquito. Muy bien. Eso podemos hacer, Octavio, abrir el piso, sí, vos sos el jefe aquí, pero abrir que todos pregunten lo que quieran, ¿no? Hacemos más. Chicos, esta pandemia, perdón, yo no sabía que no tenían clases presenciales. Me duele que no tengan clases presenciales. Esta pandemia puso al desnudo la fragilidad de
del mundo, de todos nosotros. Puso al desnudo la eficiencia y la ineficiencia de la sociedad, de los gobiernos. A mí personalmente me puso los pies sobre la tierra. Yo siempre los tuve, pero ahora soy mucho más consciente a diario. Se me murieron alumnos, se me murieron amigos, mi jefe. Fue una tragedia. El primer año. El segundo año no fue mucho mejor, y hoy en día todo es normal aquí en el Reino Unido, todo. Hoy justamente estaba sacando el turno para mi tercera dosis. Entonces, pero sí nos podemos aprender. Yo siempre trato de pensar en positivo, en todo lo que hago en la vida. Hay muchas cosas positivas de esta pandemia, muchísimas. Una de ellas es esto, ¿sí? Ustedes son jóvenes, pero ¿saben qué fantástico es, por causa de la pandemia, que mucha gente adulta que pensaba que no podía educarse? Yo creo que la educación debe durar hasta el último día de vida, ¿no? Y que no sabía que podía educarse, que podía tener acceso a cursos de matemática, cursos de oratoria, cursos de lo que sea, a la distancia. Hoy en día se sienten protagonistas de aulas virtuales. Revivió a muchísima gente. Esta pandemia puso al desnudo la importancia que le dan muchos gobiernos a la ideología o a la vida. No hago mención de ningún país en especial, pero esta pandemia puso en evidencia la solidaridad entre las personas. ¿Sí? Cuando surgió esto, quedó mucha gente varada en los aeropuertos, por ejemplo, y mucha gente, incluso yo, me traje a 2 argentinos, les dije, bueno, les ofrezco una habitación por una semana, se quedaron un mes, 2 de Quilmes. Entonces, puso en evidencia la solidaridad de vecinos, yo dije que iba a hablar en positivo, ¿no? Pero también vimos situaciones de salvajismo. Gente que por miedo a la pandemia o por egoísmo le pegaba a los que trabajaban en los hospitales, o ponían montículos, como en Argentina, en muchos lugares, que hay gente que murió a causa de choques con estos montículos de tierra. Pero aprendemos algo, chicos, que la vida es demasiado corta y que debemos ocuparnos del centro, y si nos ocupamos del centro, todo lo demás surge espontáneamente. ¿Y cuál es el centro? Es las personas que queremos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros novios, nuestras novias. Eso es lo más importante. Lo demás no es tan importante como el centro. La vida se nos puede ir así de las manos. Tengamos presente a la pandemia todos los días, incluso cuando ya se vaya, porque alguien que no está preparado para morir, yo personalmente creo que no está preparado para vivir. Sigamos. Muchas gracias. Pueden preguntar, Octavio, abrimos el piso, ¿te parece? Espectacular, justamente iba a invitar a eso. Cualquiera que tenga ganas, desactive el micrófono y pase a hacer una pregunta, alguna consulta. No sé quién se... ¿Tengo una pregunta? Sí. Usted que vivió en la Martín. pobreza. Sí, que Martín. usted que vivió en la pobreza extrema y ahora puede ver las cosas, por así decirlo, en perspectiva, ¿qué piensa que puede hacer el Estado o las organizaciones sociales para ayudar a la gente que se encuentra en esa situación? El Estado lo mínimo posible. Estoy convencidísimo. ¿Por qué? Yo no fui a comedores escolares. Y hablándolo con mi madre ahora, mi madre está muy bien, tuvo COVID, estuvo casi al borde de la muerte, pero está muy bien. Entonces yo hablo con ella mucho y le decía, mamá, justamente por el libro, por la repercusión del libro, le digo, mamá, si vos me hubieses mandado a un comedor escolar o a un comedor estos de barrio, barriales, ¿qué hubiese pasado? Y ella se puso a pensar, me dice, seguramente no hubiésemos plantado, seguramente no hubiésemos tenido a su tema, a las gallinas y a todo aquello. ¿Por qué lo hicimos? Porque no nos mandaba al comedor escolar. El ser humano es vago. El ser humano quiere la vida fácil. Nosotros teníamos tierra, teníamos agua, no había razón por la cual ir a un comedor escolar.
Entonces, ustedes, la Universidad Católica, se ocupa mucho de la pobreza, ¿no? De medir la pobreza, y yo aplaudo, porque hacen una medición muy buena. Pero también tengo mis críticas, como todo académico, siempre tenemos que tener críticas. No voy a mencionar las villas miserias, pero yo voy mucho a Argentina. Ahora voy la semana que viene, el 12 de octubre, el martes, voy a Argentina. Y cuando voy a Argentina, recorro y voy a muchas villas miserias. Entonces la Universidad Católica dice, bueno, esta villa miseria, ¿cuántas personas viven ahí? 20.000 pobres, porque viven en la villa miseria, ¿está? Ahora, en esa misma villa miseria, de esos 20.000, hay amigos míos que viven en la villa miseria, tienen electricidad en la casa y no la pagan, tienen aire acondicionado en la casa y no lo pagan. ¿Quién lo paga? El resto de la sociedad. Tienen agua en la casa, muchos de ellos tienen autos, y muchos de ellos, no digo el nombre porque después se me enojan, mandan a sus chicos a escuelas privadas. ¿Viven en una zona calificada de pobreza? Sí, pero esa pobreza está mezclada con viveza. Respondiendo a tu pregunta, Martín, ¿qué tiene que hacer el Estado? Lo mínimo posible, ocuparse de los indigentes. La indigencia es algo que no podemos tener gente indigente. Indigente es la gente que ya está de última. De los indigentes hay que ocuparse. De los pobres hay que darles herramientas, pero con un precio a pagar, ¿sí? Yo siempre cuento que yo quemaba cables y me costó mucho juntar 1 kilo de cobre, porque quemaba los cables, adquiría el cobre y lo vendía por peso. Cuando vendí ese kilo de cobre, me compré un diccionario inglés-castellano, castellano-inglés Aristos, que todavía lo tengo. Y me lo leí todo, una cosa muy estúpida, una persona se leía todo el diccionario, pero me quería aprender todas las palabras de memoria, ¿sí? Yo era muy raro con las palabras, lo sigo siendo hasta el día de hoy. Ahora, mi pregunta es, Martín, ¿yo hubiese hecho lo mismo si el Estado me traía el diccionario Aristos? ¿Lo hubiese leído? No. ¿Por qué lo leí de tapa? Porque me costó. Y lo tengo. ¿Por qué lo tengo hasta el día de hoy? Porque me costó. Todo tiene que costar. El ser humano, yo creo creer que parte de la dignidad de ser un ser humano es ganarse, merecerse las cosas. Entonces, yo creo que hay que ocuparse de los indigentes, sí. Creo que de los pobres quizá, pero no el Estado, no. Organizaciones no gubernamentales, la iglesia, la sinagoga, las mezquitas, clubes, caridades, pero no el Estado, no. No hay por qué. Si cometen injusticias, ¿por qué vos les tenés que estar pagando el aire acondicionado a uno que está panza para arriba, tiene auto y manda a sus chicos a escuela privada? Decime. Incluso mandan a los chicos al comedor como un restaurante, porque la madre tiene fiaca de cocinar. Eso es lo que crea toda esta ayuda. No, señores, no. Me opongo. Yo creo que esa pobreza que yo viví en el pasado, Martín, hoy se convirtió en mi mayor riqueza. Y no hubiese salido a la pobreza como salí si habría recibido ayuda. Bien, siguiente pregunta. Gracias, Martín. Hola Esteban, ¿qué tal? No, no es Martín, Matías. Veo Matías, mal Matías. de lejos. Steyer. ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo vas? Soy Tomás, soy Tomás. del centro. Primero que nada agradecerte por compartir tu tiempo y tu experiencia, tus vivencias con nosotros. Sí. Después, me alegra mucho que seas de Córdoba y lo lleves con tanto orgullo, una provincia tan linda. Mi abuela era de la zona también, de Villa Dolores, así que conozco muy bien toda la zona de La Falda, La Cumbre. Esa, Tomás. Muy, muy linda región. Y bueno, en relación con eso, quería preguntarle a usted que vivió por tantos países, que conoció tantos lugares, un poco qué rescata de la argentinidad, más allá de obviamente su afecto porque sea su país, qué ve distintivo en la Argentina y qué ve bueno, ¿no? En vez de ver tanto lo malo que tantas veces se escucha, usted de afuera que dice, qué lindo que es ser argentino por esto, o qué lindo que es vivir en Argentina por aquello. Bienvenido, Federico. Gracias, Tomás, por tu pregunta. Argentina es el 8º país más grande del mundo. Es un país fabuloso, con una riqueza extraordinaria. Eso es lo que da más bronca, Matías.
país rico, ¿cómo es un país rico que tiene pobres? No se entiende. No es una pobreza resultado de un ciclón como el que hubo ahora en el Golfo Pérsico, en Omán o en India. No hubo terremotos que devastó a toda la sociedad. Es una pobreza creada por el hombre. Eso es lo que da más bronca. Bueno, por responder a tu pregunta, Tomás, yo creo que el argentino es gente buena, gente linda. Imagínense si no son gente linda que han tenido tanta paciencia y tanta tolerancia con tanta barbaridad. Solamente una sociedad que es buena se come tantas injusticias. Y creo que eso le ayuda al argentino a brillar fuera. Como tiene que hacer tantos malabarismos en casa, en Argentina, tiene tanta experiencia haciendo malabarismo que cuando sale es Gardel, todo es mucho más fácil. Entonces yo creo que eso es un pro. No estoy hablando de partidos políticos, perdón, una ventaja quise decir. Es una ventaja. Ahora, también debo decir que no somos el centro del mundo. Argentina no es el centro del mundo. Yo creo que más recorro el mundo por 82 países, viví en 13 países. Siempre, cada país tiene este sentimiento que es el centro del mundo. Argentina no lo es. No lo es. Se habla de Argentina por causas negativas, como es un país que tiene tantísima inflación, cuando la inflación ya dejó de ser un problema real en la mayoría del mundo. Entonces se habla de Argentina por la corrupción, se habla de Argentina por causas negativas. Pero yo sigo diciendo, y estoy convencido que Argentina es un país maravilloso, lleno de gente maravillosa, que necesita un cambio para vivir en ese país maravilloso. Gracias, Tomás. Hola Esteban, ¿cómo andas? Federico. ¿Todo bien? Yo te estaba escuchando desde la compu que tenía un nombre de usuario llamado Brenda, pero era yo, nada que ver de la UCA. Bueno, simplemente para que sepa que te estaba escuchando desde el principio. Ahora estoy desde el celu. Y nada, te quería preguntar, primero, bueno, agradecerte, nada, increíble tu historia y conmovedora. Y mi pregunta es, si tenés algún libro para recomendar que te marcó mucho, o un autor, o alguien que podés compartir y decir, bueno, no sé, estos dos libros me marcaron mucho y nada, simplemente eso. Y me sorprendió también algo mucho de la cantidad de carreras que estudiaste, porque yo también me considero una persona que a veces parece que uno estudia algo y tiene que estudiar eso solamente y como que hay que quedarse ahí. Y a veces está bueno, o sea, hay personas que o sea, nos dicen que somos polímatas, que nos gusta como muchas cosas. Y bueno, o sea, me sorprendió también eso. Así que nada, un gustazo, y si tenés algún libro para compartir, te lo agradecería. Más allá del tuyo, ¿no? Ahí está. Federico, ahí me agarraste. Yo como docente tengo temas prohibidos, ¿no? Por el sistema de docencia. No puedo hablar ni de política directamente, ¿sí? Así a grandes rasgos, no puedo hablar de religión, no puedo hablar de deportes, porque generalmente hay choque. Y yo me autoimpuse a no recomendar libros. Federico, me duele decirte esto. Yo leo muchísimo, muchísimo. Ahora estoy leyendo 12 libros a la vez. Yo me quedo generalmente hasta las 3 de la mañana leyendo y leo un capítulo de cada libro antes de irme a dormir. Tengo como una adicción con los libros. Pero no me atrevo a recomendar, porque ya me pasó. Yo recomiendo libros y después se me enoja. Me recomendaste este libro, es como recomendar una película a un restaurante. Me recomendaste este restaurante y no era gran cosa. Entonces es muy personal. No me atrevo, Federico, a recomendarte libros, pero sí te recomiendo que leas. No me atrevo. Hay varias cosas que estoy tentado a decirte, pero no, es una responsabilidad muy grande. Yo no recomiendo ni restaurantes ni libros. Me duele muchísimo porque pareces buen tipo, pero pregúntame otra cosa, dale. No, la verdad que esa. Yo también soy un apasionado de los libros. Imagínate que leo
ponele 10 libros por mes, y encima ahora estaba justo con una aplicación que te resume libros, y soy un sí. apasionado, sí, no es una locura. Entonces, bueno, en 15 minutos te lees un libro que es un resumen, y bueno, ahora estoy 30 libros en lo que va de este mes, eh, y tal vez no hay problema, o sea, me puede compartir uno y tal vez después, o sea, cada uno, viste, es como que como un impacto distinto, pero me parece que no sé, si hay alguno que te marcó mucho, y si no querés algún libro, tal vez algún autor que te gusta mucho observar o escuchar, por así decir, si no hay problema, o sea, pero no te pongas mal porque, a ver, no pasa nada, o sea, lo bueno es decir, es tu experiencia y uno después lo escucha, y más allá de todo siempre hay algo que uno va a sacar, ¿no? Mira, un autor que un autor que conozco personalmente y que recomiendo, no concuerdo con él en todo, no concuerdo, a veces me pone loco por las cosas que dice, es Noam Harari, ¿no? Homo Sapiens, Sí. y 21 Reasons for the 21st Century, y todo lo que Noam hace. Él estudió aquí en Oxford, él trabajaba en la biblioteca de Oxford mientras escribía su doctorado, es una persona que conozco personalmente, también estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero por lo que ustedes hacen, ¿no? Ciencias políticas y relaciones internacionales, tienen que leer a Harari. Es un hombre que con su perspectiva del mundo en su primer libro, Homo Sapiens, quizás hace que los que tienen fe en Dios, o los que tenemos fe en Dios, o en una fuerza creadora, yo no quiero hablar de religión, o ya llámese evolución, lo que sea, pone en duda muchas de nuestras convicciones. Es un hombre que habla mucho de la historia de la educación, que hace pensar. Entonces, quizás me atrevo a decir que es lo que está de moda, pero hay muchísimos autores tan buenos o mejor que Noam Harari, ¿no? Pero bueno, ahí está, me sacaste un autor. Sí, por suerte ya lo Otro tengo que pueden bastante leer es estudiado. el Principito, bueno, esto está en hebreo, ¿no? Pero, perdón, El Principito, el Piccolo Principe de Saint-Exupéry, lo estoy leyendo ahora en hebreo, en italiano y en alemán. Lo que le puedo decir, chicos, que lean. Lo estoy leyendo porque era un libro prohibido durante la dictadura. Digo, ¿por qué la dictadura argentina prohibió El Principito? Quiero descubrir por qué. Y aparte porque me gustan las lenguas, por eso siempre estoy leyendo cosas en diferentes lenguas. Chicos, aprendan lenguas. La persona que no sabe lenguas es una persona que anda cojeando por el mundo. Sobre todo ustedes, si estudian relaciones internacionales, tienen que hablar por lo menos 3 lenguas. Y aquí les doy un mensaje, no me pidieron que hable de esto, pero les voy a hablar. No se pueden llamar estos apellidos que tienen Occhipinti, no te puedes llamar Occhipinti si no hablas italiano perfecto. No te podés llamar, yo no veo mucho sin anteojos, ¿no? Ok, chicos, tienen que hablar la lengua que corre por sus venas, porque es parte de la identidad. Nunca van a tener un equilibrio, no sé cómo decirlo, hasta me atrevo a decir psicológico, si no hablan la lengua que llevan dentro. Imagínense que este señor Occhipinti, Franco Occhipinti, va a un congreso de relaciones internacionales en Ginebra, Suiza. Y ahí las que están registrando a todos, dice, mira, viene acá Franco Occhipinti, le agarra todo el papeleo en italiano, ¿no? Y le dice, signor Occhipinti, benvenuto, siamo qui per lei. Y Occhipinti va y dice, yo no soy italiano, yo argentino. Es una vergüenza. Entonces, primero hay que hablar la lengua que uno lleva en la sangre. Eso es su obligación. Segundo, elíjanse una lengua y sean expertos en esa lengua. Son licenciados en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, necesitan hablar lenguas. Hoy en día no hay excusa para hablar lenguas. Estoy hablando de inglés. Cualquiera sea la lengua, incluso chino. La vida es demasiado corta para estudiar chino. Pero, de todas maneras, estudien lenguas. Hay muchas aplicaciones gratuitas. No vayan a clases de lenguas. Como profesor de lenguas, les digo, no vayan a clases de lenguas. No hace falta hoy en día. Gente inteligente como ustedes no tienen que ir a clases de lenguas. Está lleno de aplicaciones muy buenas, online, gratuitas, donde pueden estudiar lenguas. Yo todos los días repaso cada una de las lenguas que sé, 15 minutos cada una, incluso castellano. Entonces,
lenguas es muy, muy importante. Siguiente pregunta. Señor Esteban. Señora Erika. Bueno, primeramente, gracias por esta oportunidad, por conocer su historia de manera personal, contada por usted. Es un honor para mí poder escucharlo y me sentí muy identificada cuando contó sobre la historia del obelisco, que lo humillaron. Bueno, perdón si me emociono, pero yo tengo un sueño que es estudiar en Oxford. Desde muy chica tengo ese sueño. Y cuando una vez lo conté, me dijeron, nunca vas a estudiar ahí. Y fue como... Después la vida me dio la oportunidad de estar becada al 100% en la UCA, que también era un sueño para mí y lo conseguí. Y bueno, yo quería preguntarle si hay alguna forma de poder acceder a una beca o si realmente uno que es un joven de 25 años como yo, que estoy a punto de terminar mi carrera de Relaciones Internacionales, si se puede llegar a estudiar en Oxford. Gracias. Gracias, Erika, por tu pregunta. Vamos a empezar por lo final que acabas de decir, la edad. La edad es irrelevante cuando uno quiere estudiar, ¿no? Ya lo dije, aquí en Oxford tuve incluso una mujer de 70 años que vino sin A-Levels. A-Levels es la escuela secundaria, y hicimos una reunión porque quería hablar con profesores y que dijo, mi sueño es estudiar en Oxford. Tenía 70 años esta mujer, se llama Fiona Melville, y quería estudiar en la Universidad de Oxford. Yo pensé primero que estaba media loca. Ella no había ido a la escuela secundaria porque los padres no creían que las mujeres tenían que estudiar. Se puso las pilas, hizo todo lo que tenía que hacer. No solamente entró a la Universidad de Oxford, sino que a Christ Church College, que es un colegio muy prestigioso en la Universidad de Oxford, y vivió en los dormitorios con estudiantes de 18, y Fiona Melville terminó sus estudios en la Universidad de Oxford a los 76 años. Entonces la edad es irrelevante, menos en un país serio como Gran Bretaña. No les importa para nada la edad de las personas que aplican. No hay ningún beneficio, no hay una correlación de edad con experiencia. Cuando uno busca trabajo en los currículum vitae, no se pone la edad o fecha de nacimiento como en Argentina, que hasta la foto te piden que pongan en Argentina. Acá no, la edad es irrelevante. Entonces, no importa que tengas 25, 35 o 55. Segundo, hay personas que creen que para estudiar en la Universidad de Oxford o en otras universidades de Russell Table son las universidades más prestigiosas del Reino Unido, se necesita una beca. La beca es irrelevante. Yo acabo de decir en el inicio de mi charla que la falta de dinero no tiene que ser motivo por el cual uno no deba estudiar. Las becas, siempre en Argentina se dice, me gané una beca para. La beca es lo más fácil de conseguir. La beca es lo más fácil. Lo difícil es conseguir la plaza, ¿sí? Entonces, es una universidad muy selectiva. Entonces, mi consejo es, primero, no tener miedo, Erika. No tengas miedo. Segundo, entrar en el sitio de la universidad y tenés que elegir qué querés estudiar. ¿Qué maestría, qué posgrado querés hacer en la Universidad de Oxford o en cualquier universidad donde todos ustedes quieran ir, no necesariamente de Oxford? Conocer la carrera a fondo, conocer la bibliografía que se da en esa carrera, que se da en esa maestría, que se da en ese doctorado. Conocer ya por todo lo que tienen online los profesores. Conocer el nivel de lengua que necesitan. Si es en Inglaterra, necesitan IELTS. Por lo menos un examen de IELTS de 6.5 o 7, incluso mejor. Si estudian en Alemania, necesitan el examen de alemán o de la Kruska en italiano, lo que sea. Entonces, conocer bien los requisitos y esforzarse ya desde Argentina, prepararse, es lo que tuve que hacer yo. Les voy a contar mi historia y en esto voy a responder a tu pregunta. Yo vine a visitar Londres hace muchos años, hace 20 y pico de años, y con un amigo. Y me dice, Esteban, ¿por qué no vamos hoy a Oxford? Y yo digo, ¿Oxford? Digo, Oxford está en Estados Unidos. Yo era muy ignorante. Entonces me dice, no, ignorante. Hay un Oxford pequeñito en Estados Unidos, pero el Oxford importante, Federico va y viene. Ahí vino. Está aquí en Inglaterra, Federico. Entonces, ¿sabes lo que hice? Nos vinimos a Oxford. Y ahí me saqué una foto en The Social Studies Faculty, en el centro de Oxford, una foto
con el Social Studies Faculty, y esa foto la puse dentro de mi Torá, dentro de mi Biblia. Y ahí empecé a soñar como vos, Erika, en estudiar en la Universidad de Oxford. Era como si un niño de jardín infante soñase con ir a la universidad. No tenía ni el nivel académico, ni el nivel económico, financiero, como para venir a estudiar a la Universidad de Oxford. Era como un abismo, ¿sí? Pero no se lo dije a nadie, simplemente empecé a soñar dentro mío con estudiar en la Universidad de Oxford. Me imaginaba en la Universidad de Oxford. Me imaginaba caminando por la ciudad con esa capa, con el gown y con el birrete. Me imaginaba yendo a clases, me imaginaba yendo en bicicleta en una ciudad de Harry Potter. Bueno, Harry Potter no existía en ese tiempo, pero bueno, me imaginaba. Hice todo lo posible como para dar a luz ese sueño. ¿Qué tuve que hacer? Mejorar todas mis notas. ¿Qué tuve que hacer? Aprender inglés. Yo sabía inglés de hotelería. Una cosa es saber inglés y otra cosa es ser capaz de estudiar en inglés. Esa preposición en cambia todo, chicos. Una cosa es saber la lengua y otra cosa es estudiar en esa lengua. Entonces, cuando llegó el momento, mejoré todos mis exámenes, mejoré todas mis notas, y en el momento que apliqué a las universidades, apliqué a Oxford, a Cambridge, a Stanford y a Johns Hopkins University. Para mi sorpresa, me aceptaron en todas. Pasé las entrevistas, pasé los exámenes, me aceptaron en todas, pero no me daban un peso, una libra, mejor dicho, o $1. Entonces les escribí a todas estas universidades pidiendo que me pospongan mi ingreso por un año. En ese momento, yo leo todas las semanas, me gusta mucho la economía, entonces estaba leyendo, o leo todas las semanas, una revista que se llama The Economist, la voy a mostrar. Se las voy a mostrar. Bueno, para que se figuren bien. Yo leo todas las semanas The Economist, ¿sí? The Economist es una revista, hace años, se publica en el Reino Unido desde el año 1833. Y al final, todas las revistas sacan una tabla en la que figura cómo está el desarrollo económico de cada país. En ese año, veo que venía puntero en la tabla, esta semana, venía puntero en la tabla Japón. Y en mi ignorancia digo, bueno, me voy a Japón a trabajar y ahorro dinero para pagarme los estudios en Oxford. Es lógico, si el GDP per cápita en Japón es alto, me conviene trabajar en Japón un año, ahorro dinero, me pago el primer año de estudios. Y es así, con el único dinero que tenía me fui a Japón, ¿sí? Tenía el lugar en Oxford, pero no tenía dinero. Entonces, me llego al aeropuerto de Narita, y de ahí el tren desde Narita al centro de Tokio me habrá costado como $50. Y yo tenía $100 nada más. Y llego ahí, estoy a las 7, 8 de la tarde en el centro de Tokio, en Idabashi, y digo, ¿qué hago, Dios santo? ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a trabajar? Tenía un hambre, y de repente escucho un grupo de japoneses hablando castellano. Me les voy al humo. Y le digo, ¿cómo es esto que hablan castellano? Me dice, no somos japoneses, somos peruanos. Nuestros abuelos eran japoneses. Le digo, chicos, necesito trabajar. Necesito un lugar donde dormir. Me dijo, vea, si no te molesta trabajar de albañil en la construcción, ven a trabajar con nosotros y podés vivir con nosotros. Bueno, trabajé de albañil en Japón y los fines de semana vendía billutería, cadenitas, anillos en las calles de Tokio. Me ponía una mesa con un paño negro, pasaban los japoneses y le encajaba anillos esperando que me den los yenes. Junté plata, pero no lo suficiente como para venir a Oxford. Necesitaba 11.000 libras anuales, que era un montón de dinero. Había solicitado becas, vos hablaste de becas, a distintos organismos. Y me habían dado, qué sé yo, una asociación de viudas británicas me había dado 500 libras. Yo necesitaba 11.000. Había solicitado becas aquí y allá y te daban puchitos. Hasta que solicité de Chevening Scholarship, que es una scholarship muy, muy prestigiosa. Éramos 700 candidatos, quedamos 300 después de los exámenes. Y un día me llaman por teléfono y me dicen, Mr. Esteban, we are glad to inform you that we decided to give you the scholarship to study in Cambridge University. Digo, gracias, Cambridge University. Claro, pues me habían aceptado en Cambridge también. Pero yo quería ir a Oxford. Yo soñaba con Oxford como vos, Erika, no con Cambridge.
Cambridge. Entonces llamo al British Council y le digo, ¿cuándo se junta el board que decidió sobre mi scholarship, el cuerpo directivo? Y dijeron, usted no puede hablar con el cuerpo directivo. Entonces dije, pero por favor, deme 5 minutos, le digo a la secretaria, deme 5 minutos, yo necesito hablar con el cuerpo directivo. Para esto estaba trabajando en Euro Disney, en París ya, y me dan 5 minutos y me tomo un barco, el ferry desde Calais a Dover, voy a Londres, era una casa muy antigua, me hacen entrar en un salón donde había una mesa con como 20 personas, la persona más joven habrá tenido 70 años, y me dan 5 minutos para que le cuente, los convenza por qué creía yo que me tenían que dar la beca para estudiar en Oxford y no en Cambridge. Y les conté lo que le conté a todos ustedes. Me habían aceptado, Erika, en todas estas universidades, pero no tenía plata. Fui a Japón a trabajar y yo creo que me tienen que dar la beca para Oxford, no para Cambridge. Entiendo que Oxford y Cambridge es Pepsi y Coca-Cola, pero para mí Oxford es Coca-Cola. Habrán pensado que yo estaba un poco loquito. Me hicieron salir y me dijeron, mire señor, me hicieron entrar luego. Me dijeron, decidimos darle la beca para estudiar en Oxford, pero solo 1 año. La de Cambridge eran 2, encima me castigaron, me sacaron 1 año. Vine a Oxford a estudiar. Esa primera carrera me llevó 3 años, no pagué ni un peso. Lo que quiero decir, Erika, es que la falta de dinero no tiene que ser el impedimento para estudiar. Siempre se encuentran becas. Hay becas dormant scholarships, que son becas durmientes, becas que nadie pide. La falta de dinero no tiene que ser el motivo para no estudiar en ningún lugar del mundo. Siempre se consigue. Lo que tenés que buscar es el lugar, y para encontrar el lugar, o sea, la plaza, tienes que sacrificarte, mejorar tus notas, conocer a los profesores, saber quiénes te van a entrevistar, saber los libros que publicaron. Yo me había leído los libros de toda la gente de la facultad que quizás me iba a entrevistar, y bingo, uno que leía el libro me entrevistó. Entonces en la entrevista, cuando me hacían preguntas, le digo, ¿cómo dice usted en su libro, señor Ernesto Mácaro? Y el tipo se quedó, wow, este leyó mi libro. Entonces tienen que hacer algo, no pueden esperar que le venga el lugar de Oxford así en un regalo envuelto. Hay que buscarlo. Entonces todo se puede. Y creo, chicos, que es mucho más fácil venir a Oxford a hacer una maestría y un doctorado que hacer una licenciatura. Así que no le tengan miedo a Oxford, no le tengan miedo a Johns Hopkins, Stanford, Cambridge o las mejores universidades del mundo. Sueñen, sueñen y hagan lo posible para cumplir sus sueños. 2 preguntas más. Sí, yo le tengo una pregunta. Yo soy muy apasionado y por las frases. Yo creo a que las frases describen a más que una historia. Entonces, así no le molestaría a decir una frase a cabecera suya. Qué buena pregunta, nunca me la hicieron. Estoy tratando de leer tu nombre, es que no veo bien. Juan, qué buena, nunca me hicieron esa pregunta. Y yo creo que ya la dije, ¿no? Yo creo que sin sacrificio, Juan, no hay beneficio. Eso me lo enseñó mi abuela Raquel. Sin sacrificio no hay beneficio, creo que es un motto muy importante que tengo en mi vida. Y otro que creo, y que es una frase no mía, sino que viene de un libro. Federico me preguntó de libros. Hay un libro que se llama Ética de los Padres, Pirkei Avot, y es un libro de mucha sabiduría, y dice que pobre no es aquel, no, rico no es aquel que más tiene, ¿no? La riqueza no es aquel que tiene más cosas, sino el que menos necesita. Y a veces en el mundo en el que nosotros vivimos creemos que necesitamos un montón de cosas. Creemos que necesitamos otro par de zapatillas. Creemos que necesitamos un auto. Creemos que necesitamos otra bicicleta. O creemos que necesitamos otra casa. Chicos, eso no nos hace ricos. Ricos nos hace si necesitamos menos. Y en ese sentido, yo soy muy rico, porque creo que una persona necesita muy poco para ser feliz. Y esa pobreza de antaño, como dije antes, hoy se convirtió en mi mayor riqueza. Entonces, frases, sin sacrificio no hay beneficio, y rico no es quien más tiene, sino
quien menos necesita. Juan, muy buena pregunta. Última. Octavio, tenés el derecho a hacer la última pregunta porque fuiste quien insistió con esta charla. Sí, Y tengo que pedirle perdón a Franco. Franco, yo pensé que te estabas durmiendo, pero no, veo que es tu mirada, sí. Perdón. No hay problema. ¿Me perdonás? Bueno, si puedo, de paso, ya que me mencionó, hacer una pregunta bastante Sí, concreta en si te cuanto a deja su desarrollo Octavio, la profesional. última pregunta la tiene Franco. Lo premiamos por haberme perdonado. Dale. Usted, bueno, dijo que trabajó en Oman en relación con la educación y concretamente, la verdad que me dio curiosidad qué labor realizó allá en relación con la educación y cómo lidió con una cultura tan diferente. ¿Cómo fue ese desafío, digamos? El trabajo en Oman se dio en las universidades, chicos. Ahora ustedes no sé si se conocen personalmente, no sé la vida privada de ustedes, pero es importante que tengan el título de la UBA, sin lugar a dudas, ayuda. Para mí es un papel, un título universitario es simplemente un papel, pero lo más importante que uno se lleva, aparte del conocimiento que adquiere, es las relaciones, ¿no? Las relaciones interpersonales. Ustedes tienen que cultivar las relaciones interpersonales entre todos ustedes. Cada uno de ustedes tiene ambiciones. Cada uno de ustedes quiere ocupar un cargo. Tomás quiere ser esto, Franco quiere ser lo otro, cada uno, Lautaro lo otro, cada uno quiere hacer algo diferente en la vida. Y es muy importante hacer networking. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, estudien, pero también conózcanse, sean amigos, rieguen, como yo estoy tomando agua, rieguen la planta de la amistad. Entonces yo siempre estoy regando plantas de la amistad, no con el interés de tomar beneficio, no. Pero bueno, una de esas plantas de la amistad, un estudiante aquí de Oxford, se convirtió en el ministro de Educación de Omán. Entonces llevó a 2 personas y fuimos senior advisors del ministro de Educación, 2 personas de confianza, y entre ellos me llevó a mí. Y trabajé en diferentes proyectos, sobre todo en la península de Musandam. No sé si saben lo que es Omán, abran el mapa después, es un país muy interesante. Entonces está el país aquí, y luego está cortado por United Arab Emirates, por los Emiratos Árabes, y luego tiene otra parte que es una península, Musandam, enfrente de Pakistán y de Irán. Es muy interesante. Entonces, mi trabajo fue en toda la educación de Omán, pero sobre todo en la península de Musandam, que es un lugar un poco inhóspito. Y fue a llevar a cabo trabajos con diferentes consultoras y aconsejar al gobierno omaní, en ese tiempo al sultán Qaboos, que ya murió, cómo mejorar la educación de Omán. Es un país muy, muy especial, un país extraordinario de gente maravillosa. Fue difícil, en cuanto, la cultura sí es diferente, pero bueno, al haber vivido en Israel, yo estaba muy familiarizado, estoy familiarizado con el Islam. El Islam, Omán no es ni chiita ni sunni, es abadi, es otro grupo del Islam. No me costó, yo no puedo decir que me costó. Uno se mueve en un ambiente académico donde todo es mucho más fácil. Entonces no puedo decir que me costó, fue una experiencia hermosa y me enriqueció muchísimo, muchísimo. Omán. Se pueden, vayan a Omán. Yo no quiero que, en cierta forma, a veces digo, me gustaría que nadie vaya a Omán, para que no se arruine. Es un país tan bonito, el edificio más alto tiene 6 pisos, es un país muy, muy tradicional, muy, muy especial. Tuvo un ciclón horrible esta semana, la semana pasada, y hizo una devastación muy triste, pero bueno, tienen las reservas como para poder solucionar todo el daño de este ciclón. Gracias por tu pregunta, Frank. Muy bien, chicos, vamos terminando. Octavio, ¿querés pedir algo más? No sé si ahí Diego quería hacerle la última pregunta, no sé si está con tiempo. Sí, dale, Diego, con ese nombre tenés que hacerlo.
largo el apellido. No, ¿qué tal, profesor? Muchas gracias por la charla. Quiero agradecerle y todos los consejos que nos compartió. No, es muy breve en realidad. Ahora puntualmente no me surge una pregunta porque las que pensaba la hicieron los chicos también. Pero le quería preguntar si nos podría dejar su contacto o algún medio para, ya Sí, sea claro que mail sí. o Claro, algo claro, para claro. alguna consulta que surja después, o ya sea como le hizo Erika, o de índole más motivacional o más académica, que ahora puntualmente no me surja, pero es típico tal vez después de las reuniones, uy, le hubiera preguntado esto y queda en el tintero a veces las cosas, y bueno, para evitar eso, digamos también. Y por su Gracias, buena Diego. predisposición también, que se la valoro mucho. Gracias, Diego. Lo más fácil es Instagram. Si me siguen en Instagram, se lo agradezco. Es fácil, @esteban.chiquelohübner, si pronunciado a la argentina, Sichelo-Hübner es mi nombre, lo tendrán ahí en pantalla. Luego, mi email es público, es el email de la Universidad de Oxford. Lo pueden buscar entrando a la Universidad de Oxford, si no se los digo, es esteban. De nuevo, Chiquelohübner o Sichelo-Hübner, @conted, como con TED, como TED del grupo este, .ox.ac.uk. Repito, esteban.chiquelohübner, @conted, .ox.ac.uk. Ese es mi correo, pero si no, Instagram es lo que respondo más rápido. Chicos, para concluir y cerrar, primero gracias a Octavio Bence porque fue muy insistente, educado pero insistente, y por eso me tuvieron. Segundo, no dejen pasar un día sin ayudar a alguien. Lo más lindo que podemos hacer en la vida es ayudar a otros, porque ayudar a otros da mucha felicidad. Ayudar con dinero, ayudar prestándole los oídos, llamándolo por teléfono, enviándoles un WhatsApp, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé, a una persona mayor, a un desconocido, aún mejor si ayudamos a desconocidos. No dejemos pasar un día sin ayudar a otros. Y sueñen, chicos, sueñen, así como Erika tiene un sueño. Sueñen, sueñen y sueñen alto. Y hagan todo lo posible para cumplir sus sueños. Con concentración, sin distracciones. Hagan lo posible para cumplir sus sueños, porque un sueño no cumplido es una frustración que uno acarrea por el resto de la vida. Ustedes tienen un privilegio, es el estar estudiando en una muy buena universidad como es la UCA. No sé si les es fácil, si les es difícil, si les cuesta dinero a ustedes, a vuestros padres, a vuestros abuelos, no lo sé, pero es un privilegio. Aprovechen esta experiencia que tienen, esta oportunidad, exprímanla como una naranja y saquen la mayor cantidad de jugo y prepárense con otras habilidades, aprendiendo otras carreras, como dijo Federico, u otras cosas para la vida futura. La vida que se nos viene es tan incierta. Cuando ustedes salgan a la vida profesional, todo habrá cambiado tanto y tienen que estar preparados psicológicamente para el fracaso y para reciclarse y reciclarse y reciclarse de nuevo. Y esto vale la pena vivir esta vida de la mejor manera posible. Y no se olviden que lo que más importa es el centro. Lo demás es secundario. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Agradecerte en nombre del centro y de todos por tu tiempo y por la buena predisposición y la calidez de la charla, que creo que todos nos llevamos eso, que este espacio para hacerte preguntas, para que cada uno pueda preguntar las dudas que tenía. Y así que gracias por la predisposición. Chicos, y vieron qué voz que tiene este Bence, ¿no, Octavio? Él tiene que dedicarse a la radio, a la comunicación, a los medios. Tiene una muy, muy buena voz. Señores, muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias.